Bien, entonces esta es la temática número 5, longitud de la curva y teorema del valor medio. Entonces el problema B nos dice que el número de personas afectadas por un virus está determinado por la función f de x, 80x al cuadrado sobre x al cubo más 2, donde x es el número de días transcurridos desde el comienzo de la propagación del virus. Dice que entonces calculemos el valor promedio de personas afectadas transcurridos los primeros 8 días del comienzo del virus. Entonces, para iniciar, como lo hemos visto y lo hemos trabajado, entonces trabajamos con la fórmula donde el valor promedio es entonces 1 sobre los intervalos de b menos a por entonces la integral de f de x por dx. Entonces, el intervalo dice que va, entonces arranca en el primer día y dice que hasta el día 8 transcurrió pues el comienzo del virus. Entonces el intervalo es de 1 a 8. Entonces reemplazando en la fórmula, entonces tenemos entonces que es 1 sobre 8 menos 1, que ese es nuestro intervalo, sobre entonces por la integral entonces de la evaluado entonces en esta función, 80x al cuadrado sobre x al cubo más 2. Entonces sacamos u, que es x al cubo más 2, y de u entonces va a ser eh, 3 dx al cuadrado por dx. Entonces, para eso entonces podemos emplear el método de sustitución de, vamos a bajar entonces el 3 para que quede de u sobre 3 es igual al x al cuadrado, ya que pues arriba en el numerador también tenemos 80x al cuadrado. Así podemos hacer la sustitución para que quede entonces x al cuadrado en el numerador y x al cuadrado en el denominador. Entonces acá sacamos las constantes que al principio era 80 y de entonces de du sacamos el 3. Entonces nos queda 80 sobre 3 y entonces queda entonces acá 1 sobre u por du. Entonces para resolver la integral, entonces tenemos que 1 sobre u por du es igual al logaritmo natural de u. Entonces aquí podemos reemplazar. Entonces nos queda 80 sobre 3, pero entonces 80 logaritmo natural de u. Entonces, como tenemos el logaritmo natural de u, podemos reemplazar entonces u, que nos va a quedar entonces u, dijimos que iba a ser x al cubo más 2. Y añadimos la constante de integración. Bien, entonces teniendo esto, entonces ya podemos evaluar entonces la función entre el intervalo, entre el valor máximo 8 y el valor mínimo 1. Entonces, al reemplazar esto, entonces reemplazamos entonces en la función el logaritmo natural, x la reemplazamos por 8 y, y le restamos nuestro intervalo inferior, que fue 1. Entonces, al hacer esto, entonces comenzamos a resolver. Entonces, 8 al cubo nos dio 512 más 2 y 1 al cubo, pues 1 más 2. Entonces nos quedó entonces 512 más 2, entonces logaritmo natural de 512 y logaritmo natural de 1 más 2, entonces 3. Entonces el logaritmo natural de 514 fue 6.24 y logaritmo natural de 3, 1.09. Entonces realizamos la multiplicación, 80 por 6.24 dividido 3 y le restamos 80 por 1.09 dividido 3. Entonces nos dio estos valores. Al hacer entonces esta división, entonces nos dio 166.4 menos 29.6. Esto nos dio un total de 137.17 personas en promedio transcurridos los primeros 8 días. Entonces aquí nos vamos a GeoGebra. Entonces decimos que nuestra función entonces es f de x, que es 80x al cuadrado dividido x al cubo más 2. X al cubo más 2. Entonces aquí tenemos la función. Esta es la función que nos da GeoGebra.
Entonces, para hallar el valor promedio, entonces vamos entonces a ver la integral evaluada entonces en el intervalo de 1 a 8. Entonces tenemos que la integral es entonces la función, nos dice que el extremo inferior del intervalo es 1 y el intervalo superior es 8. Entonces nos dio 137,16, como nos das, aquí nos dio 137,17 y entonces voy a cambiar de color aquí para verificar entonces que el promedio o esa área que entonces está bajo la curva en el intervalo de 1 hasta 8, aquí de 1 hasta 8 va a ser 137,16 personas en total, ese es el promedio, transcurridos los primeros 8 días. Muchas gracias. Bien, entonces esta es la temática número 5, longitud de la curva y teorema del valor medio. Entonces el problema B nos dice que el número de personas afectadas por un virus está determinado por la función f de x, 80x al cuadrado sobre x al cubo más 2, donde x es el número de días transcurridos desde el comienzo de la propagación del virus. Dice que entonces calculemos el valor promedio de personas afectadas transcurridos los primeros 8 días del comienzo del virus. Entonces, para iniciar, como lo hemos visto y lo hemos trabajado, entonces trabajamos con la fórmula donde el valor promedio es entonces 1 sobre los intervalos de b menos a por entonces la integral de f de x por dx. Entonces, el intervalo dice que va entonces arranca en el primer día y dice que hasta el día 8 transcurrido pues el comienzo del virus. Entonces el intervalo es de 1 a 8. Entonces reemplazando en la fórmula, entonces tenemos entonces que es 1 sobre 8 menos 1, que ese es nuestro intervalo, sobre entonces por la integral entonces de la evaluado entonces en esta función 80x al cuadrado sobre x al cubo más 2. Entonces sacamos u, que es x al cubo más 2, y de u entonces va a ser eh, 3 dx al cuadrado por dx. Entonces, para eso, entonces podemos emplear el método de sustitución, de, vamos a bajar entonces el 3 para que quede de u sobre 3 es igual al x al cuadrado, ya que pues arriba en el numerador también tenemos 80x al cuadrado. Así podemos hacer la sustitución para que quede entonces x al cuadrado en el numerador y x al cuadrado en el denominador. Entonces acá sacamos las constantes que al principio era 80 y entonces de du sacamos el 3. Entonces nos queda 80 sobre 3 y entonces queda entonces acá 1 sobre u por du. Entonces para resolver la integral, entonces tenemos que 1 sobre u por du es igual al logaritmo natural de u. Entonces aquí podemos reemplazar. Entonces nos queda 80 sobre 3, pero entonces 80 logaritmo natural de u. Entonces, como tenemos el logaritmo natural de u, podemos reemplazar entonces u, que nos va a quedar entonces u, dijimos que iba a ser x al cubo más 2. Y añadimos la constante de integración. Bien, entonces teniendo esto, entonces ya podemos evaluar entonces la función entre el intervalo, entre el valor máximo 8 y el valor mínimo 1. Entonces, al reemplazar esto, entonces reemplazamos entonces en la función el logaritmo natural, x la reemplazamos por 8 y, y le restamos nuestro intervalo inferior, que fue 1. Entonces, al hacer esto, entonces comenzamos a resolver. Entonces, 8 al cubo nos dio 512 más 2 y 1 al cubo, pues 1 más 2. Entonces nos quedó entonces 512 más 2, entonces logaritmo natural de 512 y logaritmo natural de 1 más 2, entonces 3. Entonces el logaritmo natural de 514 fue 6.24 y logaritmo natural de 3, 1.09. Entonces realizamos la multiplicación, 80 por 6.24 dividido 3 y
le restamos 80 por 1,09 dividido 3. Entonces nos dio estos valores. Al hacer entonces esta división, entonces nos dio 166,4 menos 29,6. Esto nos dio un total de 137,17 personas en promedio transcurridos los primeros 8 días. Entonces aquí nos vamos a GeoGebra. Entonces decimos que nuestra función entonces es f de x, que es 80 x al cuadrado dividido x al cubo más 2. X al cubo más 2. Entonces aquí tenemos la función. Esta es la función que nos da GeoGebra. Entonces para hallar el valor promedio, entonces vamos entonces a ver la integral. La integral evaluada entonces en el intervalo de 1 a 8. Entonces tenemos que la integral es entonces la función. Nos dice que el extremo inferior del intervalo es 1 y el intervalo superior es 8. Entonces nos dio 137,16. Como nos das, aquí nos dio 137,17. Y entonces voy a cambiar de color aquí para verificar entonces que el promedio o esa área que entonces está bajo la curva en el intervalo de 1 hasta 8, aquí de 1 hasta 8, va a ser 137,16 personas en total. Ese es el promedio transcurridos los primeros 8 días. Muchas gracias.